estábamos repasando todo lo que es integrales impropias, ¿sí? Recordemos que antes de estas 2 semanas de receso, entre comillas, porque la anterior fue de evaluaciones, el viernes 15 de mayo, que fue el último día que nos vimos, pasamos integrales impropias, de primera y segunda especie que se le llama. Entonces esta semana me encargué de repasar toda esa materia, ahora con más ejercicios, y el día martes vimos esta parte, la primera especie, vimos los ejemplos y trabajaron en los ejercicios. Como no alcanzamos a trabajar en todos, el día de ayer continuamos con estos ejercicios y además pasamos la materia nuevamente de este tipo de integral impropia. Son aquellas que tenían algún punto de discontinuidad infinita. También estudiamos los ejemplos, los vimos de uno. También aprendimos de que existe la posibilidad de tener una integral impropia que posea los dos tipos de integrales impropias que hemos visto, o sea, que tenga uno de sus límites de integración infinito y que además tenga algún punto de discontinuidad infinita. Este era el caso, tenía los dos tipos de integral impropia. Y quedaron pendientes los ejemplos, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a dar tiempo para que realicen los ejemplos. Vamos a ir por parte. Primero que hagan el 1 y el 2, ¿sí? 1 y 2. Les voy a dar 20 minutos. Pasados esos 20 minutos, vamos a revisarlos, como siempre. Los voy a desarrollar, pero necesito que trabajen, ¿ya? El 1 y el 2. Y luego continuamos con el resto, para terminar el día de hoy con todo lo que es repaso de integral impropia. Ok. Entonces, el ejercicio 1 es una integral que va de 0 a 1 de x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Dónde se indetermina esta función? ¿Dónde tiene problemas? ¿En el 1, en el 0 o en algún número intermedio? Aquí la función que va a tener problemas es el logaritmo. El logaritmo natural no está definido en 0. Recordemos que la gráfica del logaritmo tiene esa forma, ¿sí? Y la recta x igual 0 representa una asíntota vertical para esta función. Entonces nunca la función va a tocar esta recta que coincide con el eje y. Entonces precisamente el 0 no está definido para el logaritmo y ahí es donde tiene una discontinuidad infinita. Entonces esto es lo que hay que arreglar. Entonces la teoría de este tipo de integral impropia nos dice que así tenemos que calcular el límite cuando c tiende a 0 por la derecha de c, ¿sí? Ahora redefiní, ya no parte en 0, le puse la variable c y luego c se acerca a 0 por la derecha de 1. Y tenemos aquí nuestra integral. Bien, entonces terminé de aplicar la materia de integral impropia. Está listo. Ahí apliqué la teoría. Ahora todo lo que sigue es ya visto. Hay que calcular la integral indefinida, luego la definida para evaluar los límites de integración y al final aplicar el límite. ¿Sí? Entonces vamos a ir por parte. Vamos a primero calcular la indefinida. Lo voy a hacer aparte para no tener que escribir a cada rato límite. Bien, ¿qué método es óptimo para calcular, esta integral? Bueno, esta integral se puede calcular por parte. ¿De qué manera? Vamos a tomar el logaritmo como u y x como db. ¿Sí? Es lo más simple, porque si toman x como u, claramente el de u va a ser solo de x, o sea, le simplifica la expresión. Pero al tomar logaritmo natural como db, necesitan una función tal que al derivarla les dé logaritmo natural. Y eso no es directo, eso no es sencillo.
Por eso que se escoge al revés, pese a que elegir el de b como x, uno ya sabe que el b le va a salir de una potencia más alta, va a hacer crecer un poco su función. Pero en este caso es conveniente cuando hay un logaritmo u, que represente la función de lo que represente u, perdón, la variable u, porque el de u es más simple, ¿ya? Entonces, si el logaritmo natural es u, de u es simplemente 1 sobre x. Y si de b es x, entonces b es x al cuadrado medios. Y ahora aplicamos la fórmula de la integración por parte. Un día vi una u por b sin cola vestida, o sea, x cuadrado medios de uniforme, o sea, 1 sobre x. Ahí está. ¿Sí? Y ahora esto es bastante simple, porque se van a ir algunas cosas. Repito lo que tengo al principio, porque eso no va a cambiar. Y si se fijan esta expresión que está acá, aquí puede salir el 1 medio, porque es un número, no afecta en nada. Y x cuadrado dividido x es simplemente x, ¿verdad? Ok, entonces esta integral que está acá, en verdad es x al cuadrado medio. Cuando uno calcula esa integral le da eso. Y ahora vamos entonces a reemplazar. Vamos a tomar todo esto y lo vamos a reemplazar por sus límites de integración. Vamos a calcular entonces la integral definida. ¿Sí? Bien, voy a reescribir esto por si acaso alguien no lo ve bien. Tenemos x al cuadrado medios, logaritmo de x, menos, aquí como sale un medio y aquí va a salir ese 2, me queda en verdad un cuarto de x cuadrado. ¿Sí? Y esto es, voy a hacer una flecha, ya no es un igual. Esto es lo que queremos evaluar entre, ¿qué cosa? C y 1. C y 1. Bien. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a hacer aquí una rayita para que no nos confundamos. Ya. Continúo. Voy a evaluar primero, siempre se evalúa en el límite superior y se le resta luego la evaluación en el límite inferior. Entonces ahora sí, lo que está aquí es igual a evaluar en 1. 1 al cuadrado es 1, dividido 2 por logaritmo natural de 1, menos un cuarto por 1 al cuadrado, que es 1, entonces solo me queda un cuarto, ¿verdad? Menos, y ahora tengo que evaluar todo esto en C. Como hay sumandos entre medio y hay un signo menos acá, voy a usar paréntesis para no equivocarme con los signos. Entonces ahora evalúo lo mismo pero en C. Queda C cuadrado medios, logaritmo natural de C, menos un cuarto, C cuadrado. ¿Sí? Bien. Y vamos a ordenar un poquito esto. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces todo esto se me hace 0. Aquí me sobrevive el menos un cuarto. Y si me deshago de los paréntesis, ¿verdad? Estos van a cambiar de signo. Bien, tenemos hasta ahora nuestra integral indefinida. Luego evaluamos los límites de integración. Entonces tenemos nuestra integral definida hecha. ¿Qué nos falta? El último paso. Aplicar el límite. Entonces ahora tenemos que aplicar límite cuando c tiende a 0 por la derecha. ¿De qué cosa? De todo esto. ¿Sí? De menos un cuarto menos c cuadrado medios logaritmo natural de c menos un cuarto c cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a aplicar propiedades del límite. Separa, suma, resta, constantes. ¿Ya? Si aplico el límite,
a esta primera expresión, fíjense que esto es menos un cuarto, es un número, no depende de c, entonces calcular el límite de menos un cuarto sigue siendo menos un cuarto. Menos un cuarto. Menos, aquí aparece C2 en el denominador, entonces lo voy a sacar del límite para que no moleste. Y lo que me queda adentro es C cuadrado, logaritmo natural de C. Y aquí me sale un cuarto, menos un cuarto del límite, cuando C tiende a 0 por la derecha, de C cuadrado. ¿Sí? Aquí inmediatamente vemos que este límite se nos hace 0, porque si evaluamos en 0, esto es 0. Entonces el límite ya es 0. Estamos listos. Nos falta calcular este de adentro, porque este ya es menos un cuarto. Tenemos hasta ahora menos un cuarto menos un medio de este límite. ¿Qué pasa si comillas se evalúa aquí en 0? Si se fijan, me va a dar 0 al cuadrado, que es 0, por logaritmo natural de 0, que es menos infinito, porque tiene justo ahí la discontinuidad. Entonces tiene la forma de 0 por infinito, una forma indeterminada. Lamentablemente el L'Hopital no me deja aplicar su regla en este tipo de indeterminaciones. Tiene que ser una de 0 sobre 0 o una de infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces no importa, puedo tomar esto y transformarlo a una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces lo que yo voy a hacer es, vamos a seguir acá abajo, menos un cuarto, menos un medio del límite, y voy a reescribir esa expresión de esa manera. Si se fijan, esto es igual a esto, exactamente lo mismo, solo que lo reescribí de una manera conveniente. ¿Por qué? Porque ahora si evalúan en 0 el numerador de esta fracción más grande, les da menos infinito, porque ya vimos en determinar el logaritmo en 0, y si evalúan en 0 acá también se indetermina porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces aquí tenemos una forma de infinito sobre infinito. Hemos transformado una forma de 0 por infinito a una de infinito sobre infinito. Y ahora sí, en esta expresión, podemos aplicar L'Hopital. ¿Sí? L'Hopital, ¿qué nos decía? Nos decía que se aplica tomando la derivada de su numerador y por separado la derivada del denominador. Y a eso le calcula usted el límite. Entonces, veamos cómo queda. La derivada en términos de c, porque en eso estamos trabajando, del logaritmo natural de c es 1 sobre c. Y por su parte la derivada de este denominador. ¿Cuál es esa derivada? ¿Cuál es la derivada de 1 dividido c al cuadrado? No nos acordamos, entonces vamos a hacerlo. Esto debería ser, perdón, c elevado a menos 2, ¿cierto? Eso es. Eso significa 1 partido c cuadrado. Luego aún lo dejo en un numerador como c a la menos 2. Entonces por derivar, si quiero derivar esto, sería baja el exponente menos 2, queda multiplicando a c, y sería el exponente se le suma, no, se le resta 1, es al revés que la integral, se le resta 1, sería menos 2 menos 1, menos 3, ¿verdad? Si me estoy equivocando, recuerden que me tienen que avisar, ¿ya? Entonces la derivada aquí en verdad es menos 2 dividido c al cubo. ¿Sí? Bien.
Entonces aquí continúo, tengo menos un cuarto, menos un medio del límite. Y aquí me queda 1 por c al cubo dividido c por menos 2. Entonces se me van a ir, el c del denominador se me va a ir. Y lo único que me va a quedar es un c cuadrado arriba y abajo me va a quedar ese 2 negativo. El signo lo voy a poner tanto arriba como abajo. Si ahora ustedes calculan este límite, aplican 0 acá, les da 0. ¿Qué es lo único que sobrevivió? Menos un cuarto. Entonces el límite de esta integral impropia, porque eso es lo que estamos calculando, es menos un cuarto. Efectivamente la integral converge y converge a ese número. Preguntas. El ejercicio 2 constaba de esta integral impropia. Nuevamente tenemos una indeterminación en el 0, logaritmo natural de 0 se hace infinito y aquí tenemos un 0 en el denominador. Entonces el problema está en 0. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Ahora hay que aplicar las definiciones que nos dan la integral impropia en este caso. ¿Cómo calculamos esta integral impropia? Con el límite cuando se tiende a 0, o sea, redefinimos el 0 ahora en una nueva variable de nuestra función. ¿Ya? Bien, de nuestra integral. Entonces ahora vamos a calcular, como siempre, por separado para no escribir a cada rato límite. Voy a calcular esta integral como indefinida. Se calcula por parte eligiendo nuevamente el u como logaritmo natural de x, ¿ya? Para que no nos compliquemos la vida cuando queramos encontrar el du y en el otro caso el b. db entonces lo calculamos como 1 partido raíz de x y aquí está lo correspondiente. Si u es logaritmo natural, du es esto. Si db es 1 sobre raíz de x, entonces b es esto. Luego se aplica la fórmula de integración por parte. Ahí está, aplicada. Nos damos cuenta que aparece una integral que podemos aquí simplificar porque tenemos potencia de igual base y lo único que hay que hacer es restar los exponentes ya que se están dividiendo. Y nos resulta esta expresión. Ya calculada la integral indefinida, se pasa a calcular la integral definida, o sea, colocarle los límites de integración y evaluarlos ahí. Evaluamos los límites de integración, nos da toda esta expresión. ¿Sí? Primero se evalúa en e, evaluamos 2 raíz de e por logaritmo de e, pero como son funciones inversas entre sí, logaritmo de e es simplemente 1. Por eso solo queda 2 raíz de e. Menos 4 raíz de e. Menos evaluar toda esta expresión, pero en c. Entonces me queda 2 raíz de c, logaritmo de c, menos 4 raíz de c. ¿Sí? Y nos damos cuenta que estas dos primeras expresiones se podían sumar. Bien, tenemos la integral indefinida, tenemos la integral definida con los límites de integración. Lo que falta entonces es calcular el límite. Aplicamos el límite cuando se tiende a 0 de todo esto y usamos sus propiedades de que separa suma y resta y saca constantes. Entonces aplicamos eso. Nos damos cuenta que el último límite nos da 0 inmediatamente porque queda el límite cuando c tiende a 0 de la raíz de c. En eso no hay problema, eso es inmediatamente 0. El único límite que nos queda por calcular es este, el que queda al centro. Aquí notamos nuevamente, igual que el ejercicio 1, que me queda raíz de 0, o sea 0, por logaritmo de 0, o sea infinito. Una forma indeterminada, 0 por infinito. Como no puedo aplicar L'Hopital así, voy a transformar esta expresión para que quede como 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. La transformo de esa manera. Si aquí tengo c elevado a un medio, para dejarla en un denominador, tiene que ser c elevado a menos un medio. Y así me queda de la forma infinito sobre infinito. Ya de esta forma es posible aplicar L'Hopital. ¿Qué me dice L'Hopital? Que tengo que derivar numerador y denominador por separado. Entonces,
recapitulando, tomo lo que tengo, menos 2 raíz de e, menos 2 límite cuando se tiende a 0, y ahora tomo esto pero aplicado ya al L'Hopital, con su derivada, en términos de c. Una vez que uno aplica el L'Hopital y deriva, se da cuenta que reordenando esta expresión, estas fracciones, llega a un término en que al aplicar 0 no hay ningún problema, ya no se indetermina, sino queda simplemente 0. Por lo tanto, el resultado final de nuestra integral impropia es menos 2 raíz de e. Voy a avanzar en el 3. No creo que lo termine, pero les quiero dejar por lo menos la idea. Tenemos aquí la integral que va desde menos 1 a 1 de x de la raíz quinta de x. ¿Sí? Este es nuestro problema. Ya. ¿Dónde se indetermina? ¿Dónde tiene una discontinuidad infinita esta función? La función 1 partido raíz quinta de x. ¿Se indetermina el menos 1? No, porque es una raíz impar y puedo evaluar en un negativo. No hay ningún problema. ¿Para qué decir en 1? No pasa nada. Entonces, al parecer no hay ningún problema en ninguno de los dos. Pero ¿habrá un problema en algún número entre medio de los dos que pertenezca al intervalo menos 1, 1? La respuesta es sí. No podemos dividir por 0. Por lo tanto, en 0 va a tener una discontinuidad infinita. Y precisamente 0 está a la mitad del intervalo menos 1, 1. Entonces, ahí va a haber una dificultad. ¿Qué pasa cuando tenemos una integral impropia con discontinuidad infinita donde tiene su discontinuidad en un punto entre medio? Lo que hacemos es tomar nuestra integral y separarla en dos. Una que comience donde debe comenzar, en menos 1, y que termine precisamente en ese punto de discontinuidad, en el 0, en este caso. Y la otra que comienza en ese punto de discontinuidad y termine donde deba terminar, en este caso, en el 1. ¿Sí? Y luego se aplica el límite como corresponde. En este caso, nuestro problema está aquí, arriba, en este 0. Entonces, voy a colocar límite. Le voy a colocar letras distintas a estas variables. Aquí voy a colocar A, B y A, para no colocar C en ambas. Ya solo porque, no sé, se pueden confundir. Si colocan C tiende por 0 por la izquierda y aquí C tiende a 0 por la derecha. Alguien se puede confundir a ver 2 veces la letra C. Simplemente para evitar eso, para nada más. Voy a colocar aquí B tiende a 0 por la izquierda de la integral de menos 1 a B de dx por, le voy a poner x elevado a un quinto, sí, es lo mismo. Más límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral de a hasta 1 de dx por x elevado a un quinto. A un quinto. Y luego hay que calcular tal como lo hemos hecho. Calcular la integral indefinida, luego aplicar los límites de integración, ¿verdad? En este caso es bastante simple la integral indefinida, es una potencia. Es x elevado a menos un quinto. ¿Sí? Es bastante simple. Entonces esto, por regla de la potencia, no es más que menos un quinto más 1, ¿verdad? Menos un quinto más 1. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? 4 quintos. 4 quintos. Y aquí, para que no me quede así como una fracción en el denominador, esto lo paso como 5 cuartos hacia arriba, ¿verdad? Y ahora solo tengo que evaluar. Por un lado, tengo que tomar esto y evaluarlo entre menos 1 y b, ¿verdad? Entonces, por un lado voy a tener 5 cuartos de x elevado a 4 quintos
evaluado entre menos 1 y b. Y por el otro lado voy a tener 5 cuartos por x 4 quintos evaluado entre a y 1. Entonces, acá, vamos a hacer aquí mismo, de total es chiquitito. Si evalúo primero en b, me queda menos 5 cuartos de b elevado a 4 quintos, ¿verdad? Menos, ahora tengo que evaluar en menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que si evalúo menos 1, x elevado a 4 quintos es lo mismo que la raíz quinta de x elevado a 4. Entonces, menos 1 elevado a 4 me queda positivo. Entonces me queda un 1 positivo. Menos 5 cuartos. Y por esta otra parte me va a quedar 1 elevado a 4 quintos. Eso es 1 porque es 1 positivo inmediatamente. No hay problema. 5 cuartos. Menos 5 cuartos de a elevado a 4 quintos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Calculamos la integral indefinida. Ahí está. Calculamos la integral definida. Aquí está. Ambas evaluadas en sus respectivos límites de integración. Y falta calcular el límite. Al final lo voy a hacer entero. ¿Sí? Lo único que nos falta es calcular el límite. Entonces, primero tenemos el límite cuando b tiende a 0 por la izquierda, ¿ya? O sea, cuando evaluamos en b. Cuando evaluamos en b, nos dio esto. Entonces, lo coloco. 5 cuartos, b elevado a 4 quintos, menos 5 cuartos. Y por otro lado, más el límite cuando a tiende a 0 por la derecha, que nos dio todo esto. Entonces, menos 5 cuartos, menos 5 cuartos de a elevado a 4 quintos, y ahí está. Si evalúan en 0, esto nos da 0. Y lo único que sobrevive de ese primer límite es menos 5 cuartos. Si evalúan aquí en 0, este límite también les da 0. Y lo único que sobrevive es más 5 cuartos. O sea, 0. La integral converge y converge a 0. ¿Preguntas? Bien. El último ejercicio, este sí que ya no lo alcanzo a hacer porque me quedan 4 minutos. Solo voy a dejar planteados los límites. Ese lo terminan ustedes, ya tienen todas las herramientas para calcular cualquier tipo de integral impropia. Este es el ejercicio 4. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tenemos una integral impropia, vemos dónde se indetermina. ¿En 0 hay algún problema? No, porque si evalúo en 0 me queda un denominador menos 1. Y eso no hay problema. Evalúo en 2, tampoco, no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde tiene la dificultad? ¿Habrá un número entre medio del 0 y el 2 que me complique la función? Sí, el 1. Si evalúan en 1, el denominador se hace 0. Entonces, en 1 está el problema. Por lo tanto, tenemos que separar nuestra integral precisamente en el 1. ¿Sí? Y la otra también parte en el 1, pero termina en el 2. Y luego aplicamos simplemente la teoría de la integral impropia. Como en el 1 tiene el problema, voy a colocar límite cuando b tiende al 1 por la izquierda de, faltó la integral ahí, de 0 a b, desde x menos 1
x menos 1 al cuadrado. Más, y aquí tiene el problema en el 1 que está abajo en este caso. Límite cuando a tiende a 1 por la derecha. Perdón, aquí está el a. Y aquí está el 2 de x menos 1 al cuadrado. Y después ya se resuelve como ustedes ya saben. Esta integral es muy simple, es simplemente por una sustitución algebraica simple y se resuelve después como una regla de potencia.